¿Qué harías si en plena madrugada vieras a una mujer arrodillada junto a un puente, llorando y pidiendo ayuda? Cualquier persona con un poco de humanidad se detendría. Yo también lo hice. Pero aquella decisión cambió mi vida para siempre. Los camioneros veteranos intentaron advertirme, pero no les creí. Esta noche voy a contarte por qué ellos jamás se detienen y por qué, después de escuchar esta historia, quizá tú tampoco lo hagas. Un camionero veterano te mira directamente a los ojos y te dice que jamás te detengas en un lugar específico de la carretera. Hazle caso. No importa si parece una historia absurda, no importa si piensas que solo intenta asustarte. Yo cometí el error de reírme de una advertencia que llevaba pasando de generación en generación entre operadores de carga. Hoy, después de muchos años, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado al escuchar el llanto de una mujer que jamás debí intentar ayudar. Me llamo Javier y llevo casi 20 años trabajando como trailero. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de México, cruzando montañas, desiertos y caminos donde la señal del teléfono desaparece durante horas. Siempre pensé que el verdadero peligro eran los accidentes, los asaltantes o el cansancio acumulado después de conducir toda la noche. Las historias de fantasmas nunca me impresionaron. Cada vez que algún operador hablaba de aparecidos o carreteras malditas, yo era el primero en decir que todo tenía una explicación. Esa confianza fue la que casi me costó la vida. Todo comenzó durante una entrega hacia una zona poco transitada. Era una ruta que nunca había recorrido y que me obligaba a cruzar un viejo puente de concreto perdido entre cerros y barrancas. En el mapa aparecía un tramo cualquiera, pero en los paradores el ambiente cambiaba cada vez que alguien mencionaba ese lugar. Llegué a una pequeña estación de servicio cerca del anochecer para cargar combustible y tomar un café antes de continuar. Dentro había varios camioneros veteranos sentados alrededor de una mesa. Sus rostros mostraban el desgaste de miles de noches sobre el asfalto. Mientras esperaba mi bebida, escuché que hablaban en voz baja sobre un accidente ocurrido semanas atrás. Uno de ellos levantó la vista y me preguntó cuál era mi destino. Cuando le mencioné la ruta, el silencio cayó de golpe sobre la mesa. El más anciano dejó lentamente su taza de café y me hizo una pregunta que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Es la primera vez que cruzas ese puente de noche? Asentí con la cabeza. Los demás intercambiaron miradas, como si ninguno quisiera ser el primero en hablar. Finalmente, el anciano respiró hondo y dijo: «Entonces escucha bien lo que voy a decirte, porque nadie te lo repetirá 2 veces». Me acerqué con curiosidad. Esperaba escuchar alguna recomendación sobre curvas peligrosas o derrumbes, pero no fue eso. Cuando llegues al puente, si ves a una mujer llorando junto al camino, no te detengas. Sonreí sin poder evitarlo. Pensé que era una broma. Él continuó hablando con una seriedad que poco a poco hizo desaparecer mi sonrisa. No importa si te pide ayuda, no importa si parece herida, no importa si escuchas que grita tu nombre, no importa si se arrodilla frente al camión. Tú sigue manejando, no reduzcas la velocidad y por lo que más quieras, jamás bajes de la cabina. Otro operador intervino con voz temblorosa. El problema no empieza cuando la ves, empieza cuando decides detenerte. Yo solté una pequeña risa nerviosa. ¿De verdad creen en esas cosas? Nadie respondió. El silencio que siguió fue mucho más incómodo que cualquier historia. Terminé mi café, agradecí el supuesto consejo y regresé al camión convencido de que aquellos hombres simplemente repetían una vieja leyenda de carretera. Arranqué el motor y continué el viaje. Durante los primeros kilómetros todo transcurrió con normalidad. El rugido constante del motor me devolvió la tranquilidad y terminé olvidando aquella conversación. La carretera estaba completamente vacía. A ambos lados solo se levantaban cerros oscuros cubiertos por vegetación seca, mientras el viento hacía crujir los anuncios metálicos abandonados. Conforme avanzaba, la temperatura comenzó a descender. Una neblina espesa apareció sobre el asfalto. Encendí el radio para escuchar música. Solo encontré interferencias. Moví el dial varias veces. Nada. Después tomé el teléfono para revisar el GPS. La pantalla mostró un mensaje inesperado. Señal perdida. Fruncí el ceño. Nunca me había quedado sin señal en ese tramo. Intenté reiniciar el dispositivo. Fue inútil.
En ese momento, las luces del tablero parpadearon durante un segundo, luego otro. El aire dentro de la cabina se volvió extrañamente frío. Miré por el parabrisas. Apenas podía distinguir la carretera entre la niebla. Entonces, vi aparecer la silueta del viejo puente. Reduje un poco la velocidad, y fue ahí, justo donde los veteranos me habían advertido que nunca mirara, donde los faros iluminaron la figura de una mujer arrodillada al borde del camino. Tenía el rostro oculto entre las manos, sus hombros temblaban, y su llanto podía escucharse incluso por encima del ruido del motor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Instintivamente levanté el pie del acelerador, mientras la imagen de aquella mujer se hacía cada vez más clara bajo la luz de los faros. Estaba arrodillada junto al barandal del viejo puente, con el cuerpo inclinado hacia adelante y el cabello negro cubriéndole completamente el rostro. Llevaba un vestido blanco, largo y antiguo, tan desgastado que el borde parecía mezclarse con la tierra húmeda del camino. En ese instante, recordé cada palabra de los camioneros del parador. No te detengas, no importa si te pide ayuda, sigue manejando. Apreté el volante con fuerza. Mi parte racional me decía que obedeciera la advertencia y continuara el viaje, pero otra voz, mucho más humana, comenzó a hablar dentro de mí. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Pensé en mi esposa, pensé en mi hija. ¿Qué pasaría si algún día ellas quedaran solas en una carretera y todos decidieran seguir de largo por miedo? No podía abandonar a una persona en esas condiciones. Reduje aún más la velocidad. Cuando el camión quedó casi detenido, la mujer siguió llorando exactamente igual. Ni siquiera parecía haber notado mi presencia. Miré por los espejos. La carretera continuaba completamente vacía. No venía ningún otro vehículo. Suspiré profundamente. Solo voy a asegurarme de que esté bien. Después seguiré mi camino. Tomé la linterna, abrí la puerta y bajé de la cabina. En cuanto puse un pie sobre el pavimento, comprendí que algo no estaba bien. El frío era insoportable. No era el frío normal de una madrugada en la montaña. Era un aire helado que parecía atravesar la ropa y clavarse directamente en los huesos. Mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. Di unos pasos hacia la mujer. Entonces percibí un olor. Al principio pensé que provenía del río bajo el puente, pero conforme me acercaba se hacía más intenso. Era una mezcla de tierra mojada, humedad antigua y un fuerte olor a carne en descomposición. Me llevé el graso a la nariz por instinto. Aún así seguí avanzando. Señorita, ¿se encuentra bien? No respondió. Continuó llorando con la cabeza agachada. El sonido de su llanto era extraño. No parecía salir únicamente de ella. Era como si varias voces lloraran al mismo tiempo, todas mezcladas en un solo lamento. Sentí que las piernas comenzaban a temblarme. Apenas nos separaban unos 4 metros. Volví a hablar. Voy a llamar a una ambulancia. No se preocupe. Silencio. Después ocurrió algo que todavía hoy me persigue. El llanto se detuvo de golpe, así, sin disminuir, sin apagarse poco a poco, simplemente terminó. El silencio que quedó fue tan absoluto que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. La mujer permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego comenzó a levantar lentamente la cabeza. No lo hizo de golpe. Fue un movimiento lento, antinatural, como si cada centímetro le tomara un enorme esfuerzo. Mi cuerpo me pedía que corriera, pero permanecí completamente inmóvil. Cuando el cabello dejó de cubrir parte de su rostro, sentí que el aire desaparecía de los pulmones. Su piel tenía un color grisáceo, estaba agrietada, como porcelana vieja a punto de romperse. Sus labios estaban completamente resecos, pero fueron sus ojos los que terminaron por destruir cualquier intento de mantener la calma. No tenían pupilas, no tenían iris. Solo 2 cavidades oscuras, profundas, imposibles de describir. No reflejaban la luz. Era como mirar directamente un vacío que no pertenecía a este mundo. Entonces, sonrió. No fue una sonrisa humana. Sus labios comenzaron a abrirse demasiado, muchísimo más de lo que cualquier persona podría hacerlo. Sentí que las piernas reaccionaron antes que mi mente.
Retrocedí un paso, después otro, y salí corriendo hacia el camión. Mientras corría, escuché algo detrás de mí. No eran pasos, era como una especie de arrastre sobre el pavimento, como si aquella mujer ya no caminara, como si se deslizara detrás de mí. No tuve el valor de mirar hacia atrás. Llegué a la cabina casi sin aliento, subí de un salto y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Metí la llave en el encendido. El motor respondió al primer intento. Nunca en mi vida había arrancado tan rápido. Pisé el acelerador y el tráiler salió disparado, dejando atrás el puente envuelto por la niebla. Respiré con alivio. Pensé que todo había terminado. Solo fue una alucinación, me repetía una y otra vez. No quería aceptar otra explicación. Con las manos todavía temblando, miré por costumbre el espejo retrovisor izquierdo y sentí que el corazón dejaba de latir. La mujer ya no estaba junto al puente, tampoco sobre la carretera. Estaba de pie, completamente inmóvil, justo detrás del remolque. No corría, no caminaba, simplemente permanecía allí mientras el camión avanzaba. Parpadea una sola vez y desapareció. Respiré profundamente intentando convencerme de que todo había acabado. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. ¡Bum! El sonido provenía del interior del remolque. Después llegó un segundo golpe, más fuerte, y luego un tercero, como si alguien o algo estuviera intentando salir desde adentro. Apreté el volante con todas mis fuerzas. No imaginaba que aquel no era el verdadero comienzo de mi pesadilla. Lo peor acababa de subir a mi camión. No imaginaba que aquel no era el verdadero comienzo de mi pesadilla. Lo peor acababa de subir a mi camión. Apenas terminé de pensarlo cuando otro golpe estremeció el remolque. ¡Bum! El volante vibró entre mis manos y por un instante creí que alguna de las tarimas de la carga se había movido. Traté de convencerme de que existía una explicación lógica. Después de todo, llevaba años transportando mercancía y sabía que un mal acomodo podía provocar ruidos extraños. Pero aquello no sonaba como cajas desplazándose. Sonaba como si alguien golpeara desesperadamente desde adentro. ¡Pum! 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 Cada impacto era más fuerte que el anterior. Miré por el espejo retrovisor, esperando descubrir que una puerta del remolque se había abierto. Todo seguía cerrado. Sin embargo, algo llamó mi atención. La niebla ya no estaba únicamente sobre la carretera. Parecía seguirme. Avanzaba exactamente a la misma velocidad que el tráiler, envolviendo la caja de carga como si una enorme sombra viajara detrás de mí. Apreté el acelerador. El motor respondió con fuerza. Quería dejar aquel puente lo más lejos posible. Entonces el radio se encendió solo. Las bocinas comenzaron a emitir una fuerte interferencia que hizo vibrar toda la cabina. Moví la mano para apagarlo. Antes de tocar el botón, escuché una respiración. Lenta, profunda, demasiado cerca. Pensé que provenía de las bocinas, pero no. La respiración sonó justo detrás de mi asiento. Giré la cabeza de inmediato. No había nadie. El corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Volví a mirar al frente. El radio seguía encendido. Entre el ruido metálico comenzó a escucharse una voz femenina, casi imperceptible. Al principio solo murmuraba. Después distinguí claramente una palabra. Mi nombre. Javier. Mis manos comenzaron a sudar. Apagué el radio de un golpe. El silencio regresó, pero apenas duró unos segundos. Ahora los golpes ya no provenían del remolque. Sonaban sobre el techo de la cabina, como si alguien caminara lentamente encima del camión. Tac, tac. Cada paso coincidía con el movimiento del vehículo. Era imposible. Yo viajaba a más de 80 kilómetros por hora. Nadie podía mantenerse de pie sobre un tráiler en movimiento. Respiré profundamente intentando mantener la calma. No mires arriba. Me repetía esa frase una y otra vez. Sabía que aunque levantara la vista, el techo impediría ver cualquier cosa. Sin embargo, la imaginación comenzaba a jugar conmigo.
Podía sentir el peso de aquellos pasos justo sobre mi cabeza. De pronto, todo cesó. Los golpes, los pasos, el viento, hasta el ruido del motor pareció desaparecer durante un segundo. Fue entonces cuando el tablero comenzó a fallar. Las luces se apagaban y encendían sin control. Las agujas del velocímetro giraban de un extremo al otro. El reloj digital marcó una hora imposible, 3:17. Parpadeó, volvió a marcar la misma hora. Después quedó completamente negro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sentí que el aire dentro de la cabina descendía de temperatura de forma brutal. La calefacción seguía funcionando, pero era inútil. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro. Mi respiración formaba nubes blancas frente a mi rostro. Entonces apareció aquel olor otra vez. Tierra húmeda, agua estancada y el insoportable aroma de carne podrida. Era exactamente el mismo que había percibido junto al puente. Eso solo podía significar una cosa. Ella estaba cerca, muy cerca. No quería mirar, pero había algo que me obligaba. Muy despacio giré los ojos hacia el espejo lateral. No vi la carretera, no vi el remolque, vi el interior de la cabina. Y detrás de mi asiento había una silueta, una figura femenina completamente inmóvil. Parpadeé, desapareció. Respiré aliviado durante apenas un segundo, porque entonces sentí una corriente de aire helado rozando mi nuca, tan cerca que pude notar el movimiento de un cabello sobre mi cuello. No estaba detrás del asiento, estaba justo detrás de mí. Congelado por el miedo, fui incapaz de mover un solo músculo. Entonces una voz susurró junto a mi oído. Gracias por detenerte. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Quise gritar, no salió ningún sonido. Con un movimiento brusco giré la cabeza. No había nadie, pero el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Una marca de barro húmedo cubría parte del cojín, como si alguien hubiera permanecido sentado allí unos instantes antes. El camión comenzó a desviarse hacia el carril contrario. Sujeté el volante con todas mis fuerzas y logré corregir la dirección apenas unos segundos antes de caer por la barranca. Respiraba difícilmente. Las manos me temblaban de forma incontrolable. No sabía cuánto tiempo más podría seguir conduciendo. Fue entonces cuando los faros iluminaron unas figuras caminando a ambos lados de la carretera. No era una sola persona, eran varias. Hombres, mujeres, niños, todos inmóviles, todos mirando hacia el camión. Sus rostros permanecían ocultos por la oscuridad, pero podía sentir sus miradas clavadas sobre mí mientras avanzaba. Algunos levantaban lentamente un brazo, como si intentaran hacerme señas para que me detuviera. Otros simplemente sonreían, una sonrisa demasiado amplia, demasiado silenciosa. Apreté el acelerador hasta el fondo. No volvería a detenerme por nada. Después de varios kilómetros, una luz apareció a lo lejos. Era un pequeño parador de carretera. Las luces del estacionamiento parecían el único lugar seguro en medio de aquella oscuridad. Entré casi sin disminuir la velocidad y estacioné el tráiler frente a la cafetería. Apagué el motor. Durante unos segundos permanecí inmóvil, intentando recuperar el hálito. Pensé que al fin había escapado. Abrí la puerta y bajé de la cabina con las piernas temblando. Un anciano que tomaba café junto a la ventana levantó lentamente la mirada. Ni siquiera esperó a que dijera una palabra. Me observó con una mezcla de tristeza y resignación, y con una voz tan tranquila que me heló la sangre, preguntó: «Déjame de adivinar. ¿También te detuviste para ayudar a la mujer que llora junto al puente?» Sentí que las piernas dejaban de responderme. No recordaba haber visto a aquel anciano antes. Tendría unos 70 años, el rostro curtido por el sol, la barba completamente blanca y unas manos llenas de cicatrices, como las de alguien que había pasado toda una vida aferrado al volante de un tráiler. Llevaba una vieja chamarra con el logotipo descolorido de una empresa transportista que había desaparecido hacía muchos años. Lo más inquietante era la tranquilidad con la que hizo aquella pregunta.
como si ya conociera la respuesta, como si hubiera visto mi historia repetirse una y otra vez. Tragué saliva y asentí lentamente. El anciano cerró los ojos durante unos segundos. Después soltó un largo suspiro. Otra vez. Aquella palabra me heló la sangre. Me acerqué a su mesa casi sin sentir las piernas. El resto de los camioneros que estaban en la cafetería nos observaban en completo silencio. Nadie parecía sorprendido. Al contrario, algunos bajaban la mirada, como si evitaran escuchar una historia que ya conocían demasiado bien. Me senté frente al anciano. Las manos todavía me temblaban. ¿Quién era esa mujer?, pregunté con la voz quebrada. El viejo no respondió de inmediato. Primero tomó un sorbo de café. Luego levantó la mirada hacia la ventana, donde la niebla seguía cubriendo el estacionamiento. Finalmente comenzó a hablar. Hace más de 40 años ese puente era mucho más peligroso que ahora. No tenía iluminación, el pavimento estaba lleno de baches y los accidentes eran frecuentes. Una madrugada, una joven viajaba con su esposo y con su pequeña hija. Iban rumbo a visitar a unos familiares cuando un camión perdió el control y los obligó a salirse del camino. El automóvil quedó destrozado junto al puente. El esposo murió en el impacto. La niña quedó atrapada entre los fierros y la mujer logró salir con vida. El anciano hizo una pausa. Sus ojos parecían revivir aquella escena. Ella corrió hasta la carretera para pedir ayuda. Durante horas detuvo vehículos. Gritó, lloró y suplicó que alguien se detuviera. Algunos conductores disminuían la velocidad, la miraban y seguían de largo por miedo o porque pensaban que era una trampa para asaltarlos. Nadie se detuvo. Nadie. Cuando los servicios de emergencia llegaron al amanecer, ya era demasiado tarde. La mujer murió abrazando a su hija. El silencio cayó sobre la mesa. Sentí un nudo en la garganta. Era imposible no imaginar aquella tragedia. Pero el anciano todavía no había terminado. Dicen que desde esa noche su alma nunca abandonó el puente. Al principio solo la veían los conductores que viajaban de madrugada. Después comenzaron las desapariciones. Fruncí el ceño. ¿Desapariciones? El viejo asintió lentamente. Camioneros que jamás llegaron a su destino. Automóviles encontrados con las puertas abiertas y sin un solo ocupante. Conductores que aparecían días después caminando por la carretera, completamente desorientados, incapaces de recordar quiénes eran. Sentí un escalofrío. Recordé las figuras inmóviles a los lados del camino, las voces, los golpes, el barro sobre el asiento del copiloto. Todo comenzaba a tener un sentido aterrador. Los pocos que sobrevivieron contaban exactamente la misma historia, continuó el anciano. Todos decían que primero escuchaban el llanto, después el olor a tierra húmeda, luego el frío. Finalmente comprendían que la mujer ya no estaba junto al puente, porque había subido con ellos. Miré de inmediato hacia el estacionamiento. Mi tráiler seguía donde lo había dejado. Por primera vez desde que llegué, sentí miedo de acercarme a él. ¿Por qué hace eso?, pregunté casi en un susurro. El anciano bajó la mirada. Porque sigue esperando que alguien la salve. Guardó silencio unos segundos. Luego añadió algo que me dejó sin aliento. El problema es que ya no distingue a los vivos de los muertos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. En ese momento recordé el barro que había visto en el asiento del copiloto. Me levanté de golpe y corrí hacia el camión. Abrí la puerta de la cabina de un tirón. Todo parecía estar en orden. El asiento permanecía vacío. Respiré con alivio. Pensé que tal vez el anciano solo intentaba asustarme, pero entonces vi algo que no estaba ahí antes. Sobre el asiento del copiloto descansaba un pequeño broche antiguo de forma de flor. Estaba cubierto de barro fresco. Lo tomé con cuidado. El metal estaba helado, tan helado que me quemó la palma de la mano. Lo observé unos segundos. Era un objeto muy viejo, oxidado por el tiempo. No pertenecía a nadie que conociera. Y estaba completamente mojado, como si acabara de ser sacado del fondo de un río. Volví corriendo a la cafetería. Apenas el anciano vio el broche, su expresión cambió. Su rostro perdió el poco color que tenía. ¿Dónde lo encontraste? En el asiento del copiloto. El viejo cerró los ojos y murmuró una oración en voz baja. Después me pidió que le entregara el broche. Lo sostuvo unos segundos entre sus manos.
Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Este broche apareció por primera vez el día del accidente. Pertenecía a la niña. Sentí que el mundo daba vueltas. Eso es imposible. No para ella. Me devolvió lentamente el broche. Escúchame muy bien, muchacho. Nunca lo tires. Nunca intentes deshacerte de él. Siempre vuelve. No entendía nada. Entonces, ¿qué hago? El anciano tardó segundos en responder. Finalmente habló con una tristeza profunda. Sigue con tu vida, pero evita ese puente mientras puedas. Me puse de pie dispuesto a marcharme. Antes de salir, el anciano pronunció una última frase. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático. Solo dijo unas palabras que hicieron que el miedo regresara con más fuerza que nunca. No te preocupes por el puente. Preocúpate el día en que ella deje de necesitarlo. No comprendí el verdadero significado de esa advertencia hasta mucho tiempo después, porque aquella noche no terminó cuando abandoné el parador. En realidad, fue el momento exacto en que la mujer dejó de esperarme junto al puente. No comprendí el verdadero significado de aquella advertencia hasta mucho tiempo después, porque aquella noche no terminó cuando abandoné el parador. En realidad, fue el momento exacto en que la mujer dejó de esperarme junto al puente. Regresé al camión con el viejo broche guardado en el bolsillo de mi chamarra. Antes de subir, respiré profundamente varias veces. Necesitaba convencerme de que todo había terminado, de que el anciano solo conocía una vieja leyenda exagerada por los años. Abrí la puerta de la cabina, miré el asiento del copiloto, vacío. Sentí un pequeño alivio. Arranqué el motor y continué el viaje sin volver la vista hacia el puente. Durante el resto de la madrugada no ocurrió absolutamente nada. El radio volvió a funcionar con normalidad, la niebla desapareció y el olor a humedad dejó de sentirse dentro del camión. Por primera vez en varias horas, pensé que quizá había sobrevivido, pero estaba completamente equivocado. Al llegar a casa, intenté olvidar aquella experiencia. Abracé a mi esposa, jugué con mi hijo y me repetí que nunca volvería a recorrer esa carretera de noche. Guardé el broche dentro de un cajón y decidí no hablar del tema con nadie. Sin embargo, 3 noches después, desperté exactamente a las 3:17 de la madrugada. No fue un despertar normal. Abrí los ojos porque escuché un llanto, muy lejano, como si una mujer estuviera llorando al otro lado de la puerta de mi casa. Me incorporé lentamente. Todo estaba oscuro. El llanto desapareció. Pensé que había sido un sueño, pero a la noche siguiente volvió a ocurrir. Y la siguiente también. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo llanto. Con el paso de las semanas comenzaron las pesadillas. Soñaba que manejaba por aquella carretera mientras una espesa niebla cubría el parabrisas. Al llegar al puente, veía nuevamente a la mujer arrodillada. Solo que esta vez ya no lloraba. Levantaba lentamente la cabeza y sonreía. Entonces despertaba empapado en sudor. Intenté continuar con mi vida. Aceptaba únicamente viajes de día y rechazaba cualquier ruta que cruzara aquella región. Mis compañeros comenzaron a burlarse de mí porque, siendo uno de los operadores con más experiencia, de pronto me negaba a conducir durante la madrugada. Nunca les expliqué la verdadera razón. Sabía que nadie me creería. Pasaron casi 2 años. Pensé que poco a poco todo había quedado atrás, hasta que una tarde llevé el camión al taller para un mantenimiento general. Mientras revisaban la cabina, uno de los mecánicos salió con expresión confundida. «Oiga, jefe, ¿qué pasó? ¿Con quién venía?» Lo miré extrañado. «Solo». El hombre frunció el ceño. «Qué raro. Juraría que hace un momento vi a una señora sentada del lado del copiloto». Sentí que el estómago se cerraba por completo. No respondí, solo recogí las llaves y me fui de allí. Ese mismo día presenté mi renuncia. Vendí el tráiler. Conseguí trabajo como supervisor en una bodega para no volver a manejar largas distancias. Pensé que alejándome de las carreteras, ella terminaría olvidándose de mí. Me equivoqué, porque el problema nunca fue el puente. El problema
Era yo. 5 años después, recibí la llamada de un antiguo compañero. Necesitaban que moviera un camión nuevo apenas unos kilómetros hasta otra ciudad. Era un favor sencillo. No implicaba cruzar el viejo puente. Acepté. La ruta era completamente distinta. Conduje durante horas sin ningún problema, hasta que llegué a un puente que jamás había visto. Era pequeño, viejo, y estaba completamente solo. Al acercarme, reduje un poco la velocidad. Miré hacia la orilla. No había ninguna mujer. Respiré aliviado. Por fin terminó. Susurré. Crucé el puente y seguí avanzando. Recorrí unos 3 kilómetros más. Entonces, por costumbre, levanté la vista hacia el espejo retrovisor interior y sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Ella estaba sentada detrás de mí. Ya no tenía el rostro oculto. Sus ojos seguían siendo 2 profundos vacíos negros, pero su expresión había cambiado. Ya no lloraba, sonreía. Una sonrisa lenta, silenciosa, como la de alguien que por fin había encontrado lo que llevaba décadas buscando. Quise girarme, no pude. Todo mi cuerpo dejó de responder. Entonces escuché su voz por primera vez desde aquella noche, muy cerca de mi oído, tan cerca que sentí su aliento helado. Ya no necesito esperar en el puente. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ella terminó la frase con una calma aterradora. Ahora tú me llevas a donde quiero ir. En ese instante, el espejo volvió a mostrar únicamente el asiento vacío. Pisé el freno con todas mis fuerzas y detuve el camión a un lado del camino. Temblaba sin control. Miré hacia atrás. No había nadie, pero sobre el asiento trasero descansaba el mismo broche cubierto de barro que el anciano me había entregado años atrás. Comprendí la verdad. La mujer nunca estuvo atrapada en aquel puente. Solo necesitaba que alguien se detuviera para convertirlo en su nuevo camino. Desde entonces, jamás he vuelto a conducir de noche. Y si alguna vez debo cruzar un puente solitario, cierro las ventanas, apago el radio y sigo adelante sin mirar a los lados. Porque aprendí algo que ningún mapa, ningún GPS y ninguna señal de tránsito pueden advertirte. Hay carreteras donde el verdadero peligro no está en el camino, sino en la compañía que puedes llevar sin darte cuenta. Así que si una madrugada ves a una mujer arrodillada llorando junto a un puente, no reduzcas la velocidad, no abras la puerta y por lo que más quieras, nunca respondas a su llanto. Porque si decides detenerte una sola vez, puede que el resto de tu vida jamás vuelvas a viajar solo. Si esta historia logró ponerte la piel de gallina, regálanos un like y suscríbete a Cuervo Rojo Relatos de Terror. Activa la campana para que no te pierdas las próximas historias de carreteras embrujadas, leyendas urbanas y encuentros paranormales. Y antes de irte, responde en los comentarios. ¿Tú te habrías detenido para ayudar a la mujer que lloraba junto al puente? ¿O habrías seguido manejando? Nos vemos en la próxima historia, si el camino nos deja volver.